Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a continuar hoy entonces con las transmisiones mecánicas. Así ya el día lunes podemos ver específicamente el trabajo práctico. La clase pasada, ¿se acuerdan? Vimos los acoplamientos, vimos que había básicamente tres tipos de acoplamiento: los rígidos, de compensación y arranque gradual, que los que vamos a seleccionar y calcular para nuestras transmisiones mecánicas son los de compensación o flexibles, de los cuales hemos identificado cuatro tipos que son los que vamos a utilizar, los más utilizados en la industria: el de dientes fresados o engranajes, el de cadena y el gumi o periflex. ¿Sí? Que se acuerdan, vimos que son para aplicaciones de distintas velocidades y distintos momentos torsores. Los de goma, o sea, los que tienen alguna parte de goma que sirven para obtener mayor compensación de desalineaciones, los vamos a utilizar en las etapas de alta velocidad, o sea, la salida de los motores. Pueden ser el gumi o periflex. Y para las etapas de más baja velocidad, el de dientes fresados o el de cadena. Y vimos finalmente un ejemplo de selección, que es este ejercicio propuesto número 1, y quedaba para ustedes ver el ejercicio propuesto número 2. No sé si han podido ver algo, si tienen alguna duda respecto de esta clase, me consultan ahora antes de que avancemos con las cajas reductoras y engranajes. Acá también les mostré los catálogos, ¿sí? Que según el catálogo entramos de diferentes formas, por lo general con el torque, o en algunos casos con los HP cada 100 RPM, y que debíamos verificar luego el calaje, el diámetro de calaje, que el cubo del acoplamiento admita los ejes donde se va a conectar. ¿Alguna duda? Bueno, ¿podemos continuar entonces? Sí. Sí, ingeniero. Ok, bueno, vamos a ver entonces el otro apunte que les compartí, que es el de engranajes y cajas reductoras. Les voy a ir explicando un poco el principio de funcionamiento primero de los engranajes y cómo se pueden configurar de diferente manera, porque ya veremos que hay muchos tipos de engranajes. Aquí, para empezar, en la portada, lo que ustedes están viendo es un moto reductor. Es un solo equipo que tiene, sin tener un acoplamiento flexible, directamente el eje de salida del motor, que es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? El motor viene y va bridado en estos tornillos, conectado directamente al cuerpo de la caja reductora. Todo esto es la caja en sí, el cuerpo de la caja reductora, o también llamado carcasa, ¿sí? La carcasa del reductor, que es la encargada de dar la posición a los rodamientos o cojinetes de cada uno de los ejes que componen la caja reductora. Aquí en el eje del motor está puesto un piñón, ¿sí? En voladizo, o sea, directamente el piñón montado en el eje del motor. Ese piñón trabaja con una corona, esa corona trabaja con otra corona, y a su vez esa corona va montada en un eje que tiene un piñón que va a trabajar en conjunto con otra etapa. A cada una de estos conjuntos piñón y corona se le llama etapa. Entonces, de ahí es que vamos a identificar cajas reductoras con una, dos, tres, cuatro o hasta 5 etapas eventualmente. También vamos a llamar a las cajas reductoras por el nombre o por el tipo
de acuerdo a cómo estén orientados los ejes de entrada y salida. En este caso hablamos de un motorreductor coaxial, porque el eje del motor y el eje de salida están todos sobre la misma línea de eje, ¿no? No es el mismo eje, pero si yo hago la proyección de una línea de ejes, están sobre la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un motorreductor coaxial. ¿Ok? ¿Está ahí? Sí. No, en ningún momento se achica. O sea, sí, sí, es que ahí no se está viendo, pero acá si hacemos esquemáticamente, esto es así. El eje del motor tiene un piñón, ese trabaja con una corona más grande. Ahí atrás no se logra ver, pero hay un eje que tiene otro piñón y ese trabaja con otra corona. A su vez, ahí hay otro eje que tiene el piñón ya más grande, que es el que se ve en primera plana, y ese es el que tiene la corona de salida, ¿sí? Y este es el eje de salida. Por supuesto que como es esquema, no me queda alineado el eje de entrada con el eje de salida. Pero en conclusión, aquí podemos ver que hay una etapa, que es la del piñón del motor, que va en el motor con esta. Acá tenemos la segunda etapa y acá una tercera etapa. O sea, cada piñón y corona es una etapa. Pero en ningún momento va un piñón de mayor diámetro con una corona de menor diámetro. O sea, siempre vamos disminuyendo la velocidad o aumentando el diámetro de las coronas. Y eso ahora lo vamos a ver, la relación de transmisión total. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, en la entrada puedo tener una velocidad de N1 de, vamos a hacer 1450, ¿sí? Y acá a la salida, supongamos 145, para hablar de números redondos. O sea que la relación de transmisión total es 10, ¿sí? En este caso, vamos a poner algo más real, 14,5. O sea que la relación de transmisión total es 100, ¿sí? O sea, 1450 dividido en 14,5. Esa relación de transmisión total se obtiene multiplicando, de igual manera como hacíamos con el reductor, correr, las etapas, ¿sí? Y uno, que va a ser la etapa de la primera etapa, y dos, la relación de transmisión de la segunda etapa, y tres, la relación de transmisión de la tercera etapa. Cada una de ellas va a ser la relación de dientes que exista entre el primer piñón y la corona. Con Z vamos a designar los números de dientes. Entonces acá la relación de transmisión I1 es Z2 sobre Z1. Acá, por ejemplo, tenemos un Z3 y un Z4. Entonces, la relación de transmisión 2 es Z4 sobre Z3. Y aquí, por ejemplo, tenemos Z5 y Z6. Entonces, la relación de transmisión I3 es Z6 sobre Z5. Entonces, con el número de dientes vamos a establecer la relación de transmisión que tiene cada una de estas etapas. ¿Mm? No sé si se entendió. Si Sí, profe. entendieron, ahora vamos a ver el por qué esto es así. Pero yo creo que hasta ahí es relativamente sencillo entender que siempre la relación de transmisión en los engranajes va a quedar establecida por la relación del número de dientes que exista entre el piñón y la corona. O sea, todos los U1, Z1, Z3 y Z5 son piñones, ¿no?
Piñones le vamos a llamar al de menor número de dientes y corona al engranaje de mayor número de dientes. Entonces acá los piñones son Z1, Z3 y Z5, que son los engranajes de menor número de dientes. Engranajes o ruedas dentadas son sinónimos. ¿Mm? Bueno, acá un poco la introducción. Obviamente no me voy a detener a leer todo. Les dejo para lectura de ustedes y estudio la lectura de todo esto, de cómo es que surgen los engranajes o las ruedas dentadas y cuál es el principio de funcionamiento. Vamos a ir destacando algunos datos. El rendimiento por etapa es similar al de, o casi similar al de una transmisión por correa. O sea, hay una pérdida de potencia por fricción que es del 2%, o sea que el rendimiento por etapa es del 98%. Como ventajas podemos destacar que son mecanismos compactos, ocupan muy poco lugar, ¿sí? Que requieren un mínimo de mantenimiento y lubricación con ciertas ventajas, veremos después más adelante, pueden mantener constante la relación de transmisión, o sea que son sincrónicos. Recordemos que las correas, por ejemplo, no podían mantener esa relación sincrónica, o sea, no es una transmisión sincrónica la correa porque recordemos que existía el resbalamiento, esa no posibilidad, esa consecuencia de que la correa patina, o no patina, perdón, resbala sobre la polea porque la diferencia de tensión entre el ramal flojo y el ramal tenso hace que la correa se vaya desplazando con respecto a la polea, ¿se acuerdan? Entonces eso hacía que la relación de transmisión en la correa no sea constante y exista ese resbalamiento y se transforme en una transmisión no sincrónica o asincrónica. En cambio, la transmisión por forma que tienen los engranajes, que se da por el contacto entre los dientes, hace que se pueda establecer el sincronismo siempre y cuando no se deformen los dientes de tal manera que eso deje de suceder. Ahora también les voy a aclarar un poco eso. Eh, Esto también es muy importante porque podemos encontrar engranajes desde un reloj, engranajes micrométricos, o sea, muy pequeñitos, tallados con láser para un reloj, o podemos encontrar engranajes de 10 metros de diámetro para accionamiento de molinos o para accionamiento de trituradores en una cementera, en donde pueden encontrar ruedas dentadas de muchísimo diámetro y que transmiten muchísima potencia. Y otra ventaja es que pueden girar a muy altas velocidades o a muy bajas velocidades. No dependen de una velocidad específica como las correas que tenían un rango de velocidad de 10 a 30 metros por segundo para que puedan funcionar en forma correcta. Así que los engranajes los vamos a encontrar en un generador eólico, como el video ese que vimos, con aplicaciones muy variadas, ¿se acuerdan? Desde la caja reductora que transmitía toda la potencia del generador a los engranajes que transmitían el movimiento de giro de la columna o el giro de los álabes o de las palas, aspas del propio generador. El principio de funcionamiento, ¿sí?, de las ruedas dentadas es que los dientes tienen superficies que le vamos a llamar flancos, ¿sí? Los flancos de los dientes son los laterales de cada uno de los dientes de los engranajes. Y esos flancos ruedan y deslizan entre sí, o sea, no hay ni rodadura pura ni deslizamiento puro, ¿sí? Identifiquemos la diferencia, o sea, deslizamiento cuando una superficie desliza sobre la otra con rozamiento puro. Y rodadura es un roce mínimo que se da en forma puntual al estar en contacto una superficie con otra y que para rodar necesitan tener un punto de apoyo. Bueno, algo que ya les comenté, que a la menor se le denomina piñón y a la de mayor cantidad de dientes corona. Para que se produzca la transmisión sincrónica,
en una transmisión por engranajes, se debe cumplir una determinada ley que se denomina ley fundamental del engrane. Esa ley indica que yo aquí, por ejemplo, tengo como si fuesen dos porciones, ¿sí?, de engranajes, en donde defino el radio, perdón, el centro de giro del piñón, ahí me faltó la N, que lo defino siempre con el subíndice 1, o sea, O1 es el polo o centro de giro del piñón. El piñón, fíjense que gira en sentido antihorario, ¿ok? Con una velocidad angular omega 1, ¿ok? Entonces, este punto, ¿sí? Este punto que está en contacto con el otro diente, este es el diente del piñón y este es el diente, ¿sí?, de la corona. Acá también se comió la A. La corona tiene centro en O2 y gira en sentido horario. O sea, aquí vemos una de las principales características de una transmisión por engranaje y que es que siempre en cada etapa se invierte el sentido de giro. Otra gran diferencia con las correas en donde ambas poleas giraban en la misma, en el mismo sentido, aquí no. Aquí se invierte el sentido de giro en cada etapa. Entonces, ese punto en contacto que le llamamos E, de un flanco del diente con el flanco del otro diente, tiene lo que le llamamos una tangente a la curva de contacto. O sea, yo lo que estoy buscando aquí es ver qué forma tiene que tener el flanco del diente para que se establezca el sincronismo. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo hago dos engranajes con dientes así cuadrados, como eran antiguamente los engranajes de Arquímedes, que inventó la rueda dentada para mover una bomba y sacar agua de un río. ¿Qué pasa si yo tengo dos engranajes así con dientes cuadrados? Este gira en O1 y este gira en O2. ¿Cómo creen que va a ser la transmisión de movimiento desde este engranaje O1 a este engranaje O2? Si yo a este, vamos a imaginarlo, le pongo una palanca y yo con mi mano, ¿sí?, lo hago girar a una velocidad constante. Constante. ¿Cómo creen que va a ser omega 2 si tengo los dientes cuadrados o rectangulares? Variable. ¿Ah? Igual, Variable. ¿Creen que va a ser constante omega 2? Exacto. Va a andar, como decimos vulgarmente, a los tumbos o a los saltos, ¿no? O sea, la punta esta de este diente va a chocar ahí, en esa cara recta, y le va a transmitir un impulso de movimiento hasta que deje de tocar una con otra, y de repente esta cara pegará con esta punta hasta que esta otra punta pegue con esta cara, no sé si se lo imaginan. Entonces, esa transmisión no va a ser distinta a constante, y por ende, si omega 2 sobre omega 1 es distinto a constante, esto es lo que decimos que no hay sincronismo. O sea, para que sea sincrónica la transmisión, omega 2 sobre omega 1 tiene que ser constante. O sea, esa es la clave de los engranajes. ¿Cómo consigo que eso sea sea constante? Entonces, de ahí es que empezaron a surgir la curva esta, ¿sí?, que tiene que tener el flanco del diente. ¿Por qué tiene en particular una determinada forma, una determinada curva? ¿Sí? Entonces, de ahí surge esta ley fundamental del engrane. La tangente, esta T, al punto de contacto, ¿sí?, va a generar una recta normal. Acá le pongo normal, el simbolito de ángulo recto. Esa normal, ¿sí?, debe cortar
a la línea O1 o 2, que es la que une los polos de giro O1 y O2, en segmentos inversamente proporcionales a las velocidades de giro. Es decir, que si yo tengo, que se tiene que cumplir en todo momento que omega 1 sobre omega 2 es igual a R1 sobre R2, que no es ni otra, ni más ni menos que la ecuación que define a la relación de transmisión. O sea, ese polo C de rotación, que acá, ese punto de rotación en el cual corta la normal a la distancia entre 1 o 2, ¿sí? Lo debe hacer en todo momento de tal manera que estos segmentos sean inversamente proporcional, la relación que hay entre estos segmentos sea la misma, pero en inversa proporción a las velocidades de giro omega 2 y omega 1. Quiere decir que si de repente, ¿sí? Yo tengo la curvatura del flanco de un diente y esta es la curvatura del flanco del otro diente, yo tengo un diente que se ha desgastado y que ha perdido la curvatura, va a empezar a andar a los tumbos o a los saltos, o va a dejar de ser constante porque en algún momento va a perder la normal, la tangente va a dejar de ser la que le corresponde a la curva, ¿sí? Porque se va a encontrar con una zona de desgaste en el flanco y voy a empezar a cortar esa distancia en puntos que no son C. Entonces deja de ser la relación R1-R2 la misma que omega 1 y omega 2, pero en inversa proporción. Ahí deja de ser constante y deja de ser sincrónica la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado para los engranajes? Todo eso está explicado aquí. Perfiles, ¿sí? Perfiles o tipos de curvas que cumplan con esa condición. Y de la geometría, ¿sí? Esto sale de los libros de geometría, han surgido, por ejemplo, diferentes opciones de curvas para cumplir con esa ley fundamental del engrane, y la que más se utiliza o la que más aplica a los engranajes es un tipo de curva que se llama la curva de perfil de envolvente, que se ha encontrado, establecido, o como quieran llamarle en la geometría, haciendo o desenrollar o enrollar una cuerda sobre un círculo, ¿sí? Esta, voy a cortar acá de nuevo, se hace así. Hagamos de cuenta que yo agarro un disco, ¿sí? Y en esta punta le ato un hilo tenso. Yo voy enrollando, fíjense que ese hilo se va enrollando en el diámetro o en el perímetro, perdón, de ese disco, ¿sí? Y a medida que se va enrollando, va trazando esta curva. No sé si se entiende. Hasta que al final queda enrollada por completo en ese punto. Y ya ha definido esta curva. Esta es la curva de envolvente. Este primer tramito, ¿sí? De la curva de envolvente es un tipo de curva que se adapta muy bien al perfil de los flancos de los dientes de un engranaje. O sea, hacer este perfil con una curva de envolvente. Se ha encontrado que ese perfil se adapta muy bien al flanco de los dientes y cumple con la ley fundamental del engrane, o sea que le da a los engranajes la condición de sincronismo que necesita. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perdón, profe, yo no entendí bien lo de la envolvente. Exactamente qué es lo que no, porque no, cómo se forma la curva o para qué se aplica. Entiendo cómo se forma la curva, pero no entiendo cómo se aplica al perfil de los flancos, digamos. Bien. O sea, es una cosa busca la otra. O sea, yo busco tipos de curvas que cumplan con la ley fundamental del engrane. O sea, así como les dije que un diente cuadrado no funcionaría, tampoco, por ejemplo, si busco un arco de círculo,
¿sí? Si yo busco un arco de círculo, pongo acá un compás y trazo un arco de círculo con un solo radio, ¿sí? Y quiero usar este tipo de curva para hacer los dientes de un engranaje, ¿sí? Y hago dientes con radios con arcos de círculo, no cumplen con la ley fundamental del engrane. O sea, en algún punto de contacto se deja de cumplir esta ley. O sea, la normal a la tangente del punto de contacto deja de cortar a la línea 1 o 2 en segmentos inversamente proporcionales a esa velocidad de giro que yo necesito entre 1 y O2. O sea, entre el piñón y la corona. O sea que son curvas que hacen que los engranajes sigan funcionando a los altos, a los tumbos. Y yo no quiero eso. Entonces, los que han estudiado geometría han encontrado curvas que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, hay otra que se llaman las de dentado cicloidal, que son curvas que se obtienen haciendo girar un círculo en una línea base. Cuando yo hago girar un círculo en una línea base, se va describiendo una curva, ¿sí? Que lleva el nombre de curva o perfil cicloidal. También ese tipo de curva se adapta al perfil de los dientes de engranaje y cumple con la ley fundamental del engrane. Pero no es común encontrar este tipo de curva en todos los engranajes. En cambio, hay otra que es más común de encontrar, que es la del dentado, o de aplicar, que es la del dentado de envolvente, que es utilizando la curva de envolvente, que en geometría se obtiene enrollando una recta, ¿sí? Alrededor del perímetro de un círculo. Entonces, al ir enrollando esta recta, va describiendo los puntos A11, A10, A10, todos estos puntos, ¿sí? Hasta que llega al punto A. Este primer tramito de la curva se adapta muy bien al perfil de los flancos de los dientes que yo necesito para un engranaje. Y cumple con la ley fundamental del engrane. Entonces, ¿qué hago? Mecanizo o tallo a los engranajes con este perfil, con este tipo de curvatura. Y no con un arco de círculo y no con cualquier otra curva que yo le busque diferentes trazados, ¿bien? Bien, ahora sí, gracias. No, por favor. Entonces, ¿cómo más sigue esto de la geometría de los engranajes? Bueno, se define lo que le llamamos flanco izquierdo, flanco derecho y superficie de cabeza. O sea, así queda definida la geometría de un diente, ¿sí? Después también lo que le llamamos superficie o círculo de pie, que es la base de los dientes, y también los diámetros o circunferencias, la circunferencia base y la circunferencia primitiva. Ahora vamos a ver cómo se establece esa circunferencia primitiva. Eso lo vamos a ver, bueno, aquí. Hay una circunferencia que nosotros le llamamos primitiva, que es esta que está, sí. La curva que decía usted antes, ¿sirve para ubicar dónde va a ir cada diente o cuál es el fin, digamos? No, no, es para trazar el flanco del diente, es esta curva. ¿Ese que pintó de amarillo? No, lo que pinté de azul. El borde del diente. El Ah, flanco ya, del diente. Esto se llama flanco del diente. Listo, ahora sí. Entonces, la línea primitiva, ¿sí? Es una línea imaginaria, una circunferencia imaginaria que tiene cada engranaje, o sea, cada rueda dentada tiene una circunferencia primitiva, ¿sí? Esa circunferencia primitiva es la que a mí me va a definir la relación de transmisión, o sea, se tocan ambas circunferencias primitivas en un punto imaginario. ¿Por qué necesito de esa circunferencia primitiva? Porque la cabeza del diente, la cabeza o circunferencia de cabeza del engranaje que define la punta de estos dientes, no puede tocar con el fondo del otro engranaje, ¿no? Siempre tiene que haber un huelgo o luz o espacio acá, ¿sí? Que se llama juego interdental, que es necesario para que no choque uno con otro. Entonces, esa línea primitiva no está en el medio de los dientes. Fíjense en que está
levemente desplazada hacia arriba. O sea, esta distancia, ¿sí? Si yo marco acá la circunferencia base, ¿sí? Y marco la circunferencia exterior, ¿se entiende? La circunferencia primitiva está más desplazada hacia la exterior y es la que hace que toque una circunferencia primitiva con la otra. Es decir, que la relación de transmisión se establece con las circunferencias primitivas de los engranajes. De hecho, los engranajes se simplifican así, de esta manera. No hace falta que yo dibuje los dientes, sino con dibujar las circunferencias primitivas es suficiente. Yo digo, tengo un engranaje de circunferencia primitiva de 2 y un engranaje de circunferencia primitiva de 1, que gira uno a omega 1 de velocidad y el otro a omega 2. Se invierten los sentidos de giro, ¿sí? Hay una distancia entre centros, que es A, que es la que define la distancia entre los centros O1 o 2 de ambos engranajes. Y sobre esas circunferencias primitivas que tocan imaginariamente los puntos de los engranajes, hay una velocidad tangencial B, que es la misma para los dos. Si yo establezco esa velocidad para la rueda 1, que es el piñón, esta, ¿qué es lo que voy a decir? Que B es igual a omega 1 por R1. Y a su vez es omega 2 por R2, porque es la misma velocidad para ambas ruedas, porque es la velocidad del punto en contacto que tienen ambas ruedas, que es C. O sea, en C están en contacto. Entonces, de ahí es donde surge la relación de transmisión que tienen las ruedas dentadas y es la misma que habíamos determinado anteriormente para las otras transmisiones, para las ruedas de fricción o lo hicimos después para las correas. Si hago extendible esa relación de transmisión a que el número de dientes está directamente relacionado al diámetro primitivo y que omega 1 está directamente relacionado a la frecuencia de rotación N1, también podemos establecer que la relación de transmisión es omega 1 igual a N1 sobre N2 o igual a D2 sobre D1 o Z2 sobre Z1. De cualquier manera, podemos relacionar a la relación de transmisión con cualquiera de estos parámetros. Ahora más adelante vamos a ver cómo se vincula D2 a Z2, o sea, el número de dientes al diámetro primitivo. A ver si lo tengo. Sí, más adelante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien. Hay diferentes tipos de ruedas dentadas. Vamos a conocerlas. La más común es la rueda dentada cilíndrica de dientes rectos. O sea, en donde el eje de rotación de la rueda dentada tiene la misma dirección o es paralelo a la línea generatriz de los dientes de la propia rueda, ¿sí? O sea que este eje de rotación que pasa ahí tridimensionalmente es paralelo a la línea de generatriz de cada uno de los dientes. O sea, esta línea, ¿sí?, es paralela a la de su eje de rotación. Entonces, esto le llamamos una rueda cilíndrica de dientes rectos, en donde los dientes son paralelos a el eje de rotación. Este tipo de ruedas dentadas, que es la más común, admite hasta una relación de transmisión de hasta 8. Comúnmente en la práctica se encuentra hasta 7. No es muy común encontrar hasta 8, pero se pueden hacer hasta 8. No más, porque si no la cantidad de números de dientes del piñón que pueden engranar con la corona son muy poquitos y se compromete la transmisión de potencia.
Entonces, hasta 8 es un máximo de relación de transmisión que se puede encontrar en este tipo de rueda dentada. Es decir, que si yo tengo aquí este piñón con un diámetro de, imaginemos, 100 milímetros, ¿sí? Este diámetro primitivo de la rueda, de su corona, podrá ser máximo hasta 800. ¿Sí? Eso va a establecer una... Vinculado a esto va a estar el número de dientes Z1 y vinculado a esto en la cantidad de dientes que pueden entrar en ese desarrollo. Entonces, D2 sobre D1 va a ser igual a Z2 sobre Z1. O sea, la relación va a ser la misma. Ahora bien, podemos tener ruedas dentadas cilíndricas, pero con dientes inclinados. O sea que los dientes están inclinados un determinado ángulo beta respecto al eje de giro. Entonces, la línea generatriz de los dientes tiene un ángulo de inclinación beta respecto del eje de rotación. Entonces, ahí ya pasamos a hablar de ruedas de dientes inclinados. Tienen la ventaja de que ya el engrane ya no se da en una sola línea y se da más gradualmente. Hace que el engrane de una con otra sea más silencioso. Entonces son ruedas dentadas que se utilizan para etapas de más altas velocidades para disminuir la generación de ruido. Ese ángulo de inclinación va a estar establecido entre 10 y 30 grados. Menos de 10 grados ya no se ve el efecto de menor generación de ruido. Entonces menos de 10 no tiene sentido. Pero no se recomienda hacer más de 30 porque la inclinación del flanco del diente o del diente mismo hace que se genere una componente de fuerza axial, o sea, en el sentido axial, que sobrecarga a los cojinetes y a los rodamientos sobre los cuales apoya la rueda dentada. Entonces, tiene un límite o un rango de trabajo, la inclinación que yo le puedo dar al diente. Entonces, se ven así, fíjense en que ahí se ve claramente que el diente es inclinado respecto al eje de rotación de la propia rueda. Cuando hay una alternativa de eliminar ese empuje axial o fuerza axial que se genera, ¿sí? Al yo tener un contacto de dientes inclinados, se genera una fuerza axial en el sentido de lo axial de los ejes de rotación de las ruedas dentadas. O sea que como que cuando engrana esta rueda con la otra, una tiende a querer desplazarse axialmente. Entonces yo acá tengo que poner un cojinete, algo que la mantenga en su lugar. Y si tengo dientes de más de 30 grados, esa fuerza se hace muy grande y muy difícil de contener. Se puede hacer de más de 30 grados, de hecho hasta 45 grados acá, como ven acá, pero con doble inclinado. Estos se llaman dientes en B corta o dientes en B, ¿sí? O popularmente llamados chevron, que es quien lo inventó, ¿sí? Al tener el doble inclinado, las fuerzas axiales se compensan, una hacia un lado y la otra hacia el otro lado, entonces no hay problema de hacer con ángulos de inclinación de hasta 45 grados, pero siempre y cuando haya un doble diente inclinado. Luego tenemos engranajes del tipo planetario, en donde la verdad que esto es un poco complicado de explicar. Si no les muestro un reductor real funcionando, pero la gran ventaja aquí es que yo puedo dividir la fuerza de transmisión. Es decir, hagamos de cuenta que este es el eje de entrada, que está girando, ataca un piñón, y en lugar de ese piñón atacar a una corona, lo que hago es atacar a 3 coronas, que se llaman planetas. Entonces yo divido la fuerza de transmisión en 3 engranes, en 3 puntos de contacto. Eso me permite a mí ahorrar mucho espacio, transmitir mayor cantidad de fuerza en menos espacio. Esos 3 planetas giran sobre una rueda dentada estática, o sea, esta rueda dentada tiene velocidad cero, está montada y fija en la carcasa. Y estos 3 planetas, a su vez, tienen unos ejes
que van solidario a un dispositivo que se llama la pieza, que es una pieza de vinculación de los planetas, y esa es la que va a tener la salida hacia el otro eje, o sea, hacia el eje de la segunda etapa. Es decir, que yo entro con un piñón, ataco 3 coronas planetarias y a su vez junto el movimiento de las 3 coronas en una sola pieza que le va a transmitir el movimiento al eje de salida. Estos engranajes planetarios a mí me permiten, como les digo, ahorrar mucho espacio y transmitir mucha fuerza en poco lugar. Luego tenemos lo que denominamos engranajes cónicos, que como verán, ya no son cilíndricos ahora los cuerpos de los engranajes, sino que los dientes están tallados sobre la generatriz de un cono, ¿sí? Estos engranajes solo admiten relaciones de transmisión de 1 a 2, más bien se usan para invertir la dirección de los ejes de entrada y de salida. Fíjense en que yo entro con un eje en esta dirección y salgo con un eje a 90 grados. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí en muchas aplicaciones poder ahorrar espacio en las máquinas sobre las cuales estoy transmitiendo potencia. También lo puedo hacer de dientes helicoidales, ¿sí? Para disminuir la generación de ruido entre el piñón y la corona. Después, por ejemplo, tenemos los mecanismos de cremallera, que son mecanismos que transforman el movimiento de rotación de una rueda dentada en un movimiento de desplazamiento lineal. Este es el popular sistema o mecanismo que van a encontrar en los portones automáticos que se utilizan bueno, en las viviendas, en los portones que uno quiere automatizar con un motor. Directamente el motor reductor está acoplado a este piñón, ¿sí? Y la cremallera está montada en el portón. Lo que hace que yo al imprimirle giro a la corona o al piñón, ¿sí? El portón se desplace hacia un lado o hacia el otro, dependiendo cuál sea el sentido de giro que le aplique yo al piñón. ¿Ok? Entonces el sistema de engranajes a cremalleras nos va a permitir transformar un movimiento rotativo en lineal o viceversa, como lo implica aquí, como lo indica aquí, perdón. Luego tenemos ruedas de dientes helicoidales, en donde yo puedo girar ya no solo a 90 grados y que se corten un eje con el otro, sino que puedo girar los ejes a 90 grados y que ya no se corten en el espacio. O sea, este eje no se corta en ningún momento con este otro eje. Y los he girado a su vez 90 grados. Este sistema de transmisión por engranajes admite hasta una relación de transmisión de 1 igual a 5. No es muy utilizado, pero sí de este sistema deriva el que se denomina tornillo sin fin corona, en donde el piñón tiene un solo diente y pasa a ser un tornillo. Entonces, el piñón pasa a ser este tornillo que tiene una helicoide y que yo al transmitir un giro, por ejemplo, desde un motor al eje que tiene el tornillo, va a hacer girar a la corona, ¿sí? Una relación de transmisión muy elevada puedo tener en este sistema. La desventaja de este sistema es que la transmisión ya prácticamente no se da, no prácticamente, directamente no se da por rodadura, sino por deslizamiento, o sea, es el flanco lateral del tornillo el que roza de forma pura al diente de la corona. Entonces lo que generan estos sistemas de transmisión es mucha pérdida por rozamiento y tienen rendimientos que ya no podemos considerar el del 98% que mencioné arriba, como sí lo podemos considerar para todos los otros tipos de engranajes. En el tornillo sin fin corona, el rendimiento es mucho menor y menor aún cuanto mayor es la relación de transmisión. Por ejemplo, si tengo relaciones de transmisión hasta 10, o sea, de 1 en 10,
puedo considerar hasta un 95%, pero de ahí en más puedo tener en una etapa de tornillos sin fin corona hasta una relación de transmisión 1 en 60. Es decir, que por cada 60 vueltas del tornillo, la corona dé una vuelta. Entonces me permite relaciones de transmisión muy grandes, que para ciertas aplicaciones está muy bueno y es muy útil, pero la pérdida de potencia es mucha. Se genera mucho calor y mucha pérdida por fricción. Pero me va a servir mucho para reducir la velocidad en poco espacio. Por este rendimiento tan bajo, lo que se trata de hacer es no utilizar este tipo de transmisión por engranaje para medianas o altas potencias. Se utiliza por lo general en bajas potencias, o sea, en reductores de 1/4 o 3/4 de HP. ¿Para qué? Para que, así como la potencia a transmitir es baja, la pérdida también sea baja en cantidad de kilowatts o HP. Como hay mucha fricción, lo que se utiliza es, como se ve ahí en el dibujito, la corona hacerla de bronce y el tornillo de acero. La combinación en cuanto al coeficiente de rozamiento entre el acero y el bronce baja mucho y nos favorece esto para que la pérdida por fricción sea menor. Entonces siempre van a ver que las coronas son de bronce y los tornillos son de acero. ¿Se entendió hasta ahí entonces todos los tipos de engranajes que podemos llegar a encontrar para que ustedes sepan mencionarlos y eventualmente explicarlos? Sí, Acá sí, genial. deberían ustedes recordar o aprender las relaciones de transmisión que se pueden encontrar de uno u otro y la gran diferencia que puede existir entre un tipo de engranajes de dientes rectos, de dientes inclinados, por qué uno, por qué otro, o por ejemplo, la diferencia de los rendimientos que puede haber entre un sinfín corona y un engranaje de dientes rectos o inclinados. Avanzando ya con una geometría más específica de los engranajes, yendo a los de dientes rectos, como les comentaba, la altura h del diente la vamos a dividir entre la línea primitiva, que define un diámetro primitivo que le llamamos D minúscula, el diámetro de pie del diente, que le llamamos diámetro interior, ¿sí? Acá como lo dice, circunferencia de pie, lo voy a cortar y le voy marcando. La circunferencia de pie, ¿sí? Que sería el diámetro interior, el diámetro primitivo o circunferencia primitiva, el diámetro exterior o circunferencia de cabeza, ¿sí? La cabeza propia del diente, fíjense que dice cabeza pie de diente y circunferencia de cabeza, S que es el ancho del diente pero medido sobre la circunferencia primitiva, H que es la altura del diente y HK que es la altura del diente desde la circunferencia primitiva hasta la cabeza, hasta la circunferencia de cabeza, y HF que es la altura del pie del diente, o sea, desde la circunferencia primitiva hasta la circunferencia de pie o inferior. Y algo muy importante es el paso, lo que llamamos paso, que es la distancia entre dos dientes consecutivos, pero medida sobre la circunferencia primitiva, porque no es lo mismo que yo la mida sobre la circunferencia exterior, que va a ser un arco de círculo de mayor longitud, a que yo la mida en la circunferencia primitiva, que va a tener el diámetro, una distancia menor a esta. Entonces el paso se define como esa distancia entre dos dientes consecutivos medida sobre la circunferencia primitiva, ¿sí? Entre uno y otro. Y por último, el ancho, B larga, que es el ancho del diente cuando yo hago una vista superior, ¿sí? ¿Cuál es el ancho que va a tener el diente? Entonces aquí se establece esta relación. Fíjense en que si yo digo que el perímetro,
¿sí? del engranaje sobre la línea primitiva, ¿a qué va a ser igual? A D por pi. ¿Sí o no? El perímetro del engranaje sobre la línea primitiva, sobre la circunferencia primitiva. Sí. ¿Sí? Eso va a ser igual a el paso por el número de dientes, o sea, a la cantidad de pasos y de número de dientes que haya. O sea, por cada diente va a haber un paso. Y eso, a la vuelta, va a completar el mismo perímetro. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, de esta relación, de igualar el perímetro de estas dos maneras, surge la relación, ¿sí? Em, paso sobre pi igual a diámetro primitivo sobre z. Esa relación geométrica se define como módulo del engranaje. Es la relación geométrica que define el tamaño del engranaje. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, este es un engranaje de módulo 10 milímetros o un engranaje de módulo 5 milímetros, se está hablando de esta relación geométrica. Entonces, el módulo como se mide en milímetros, ya que tengo un diámetro medido en milímetros sobre un número de dientes que es adimensional, igual al paso que está en milímetros, dividido en pi, que es adimensional, el módulo queda determinado en milímetros. Los módulos están normalizados en unas tablas, de acuerdo a la norma DIN alemana 780, ¿sí? De esta manera, y todas las demás variables geométricas del engranaje se definen ahora en función del módulo. Y la más importante es que el módulo es igual a la altura de cabeza. Es decir, que este valor de altura de cabeza es igual a una vez el módulo. Entonces esa es la relación más importante, que HK es igual al módulo. Y que HF es igual a 1,2 veces el módulo. O sea, hay un 20% más. Esa es la luz que a mí me va a dejar de juego interdental cuando yo tenga el otro engranaje, su compañero aquí, y yo tenga una determinada distancia entre la punta y la base de este otro diente. Acá hay un 0,2 veces el módulo. O sea, todo queda definido geométricamente en función del módulo. La relación más importante de un engranaje surge también de esta expresión, que es esta. Paso igual a módulo por pi, o esta, perdón, que es diámetro primitivo de 0 o d, acá lo pasé a d0 porque es otra forma de llamarle al diámetro primitivo, igual al módulo por z. En definitiva, el módulo lo que nos está estableciendo es la altura del diente, o sea, el tamaño que tiene que tener el diente de ese engranaje. Y así es que, como ustedes verán, se termina vinculando el diámetro primitivo con el número de dientes. O sea, tiene una relación geométrica constante que es el módulo. ¿Cuál es la condición para que dos engranajes, valga la redundancia, se dice, puedan engranar uno con otro? Y es que tengan el mismo módulo. Profe, Ambos engranan, sí. perdón. P grande era el paso, ¿verdad? No, P grande es el perímetro. El perímetro. P minúscula es el paso. Y en el dibujo de atrás, ¿Cuál? en el dibujo que había marcado usted primero. ¿En este? Sí, acá, donde dice la distancia entre el flanco. ¿Viste? ¿Dónde? Acá, paso. Ese quería saber si era el mismo o no. Ese, paso, sí, Bien, el paso. La distancia entre dos dientes consecutivos medida sobre la línea primitiva, sobre la circunferencia primitiva. listo. Ahora sí. Bien, entonces, para que dos engranajes puedan engranar correctamente,
tienen que tener el mismo módulo. Es decir, que un engranaje va a ser D1 igual a módulo por Z1 y el otro engranaje va a ser de un D2 igual a un módulo por Z2. ¿Sí? Es decir, que yo tengo un engranaje de Z1 igual a 21 dientes, por ejemplo, y un engranaje de Z2 igual a 43 dientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro primitivo de uno u otro? Yo tengo que saber el módulo. Entonces, por ejemplo, si el engranaje es de módulo 5, ¿sí? 5 milímetros, porque está acá, tenemos que buscar alguno de los que está normalizado para dar el ejemplo, ¿sí? 5 por 21 va a ser 105 milímetros. Ese va a ser el diámetro. Perdón, hice mal lo hago acá para que se entienda. El diámetro de 1 va a ser igual a 5 por 21, igual a 105 milímetros, ¿sí? Siendo el módulo para ambos engranajes 5. Y de 2, el diámetro primitivo de la otra rueda dentada va a ser 5 por 43. 5 por 3, 15, me llevo 21, 215 milímetros. ¿Cómo puedo determinar yo la relación de transmisión de esas ruedas? Ya sea con los diámetros primitivos, ¿sí? O los números de dientes, o sea, es 43 sobre 21, ¿sí? Igual a 215 sobre 105, cualquiera de las dos. ¿Se entiende? Ahora, a la hora de yo pararme frente a dos ruedas dentadas, ¿qué es más fácil? ¿O qué puedo determinar? ¿El número de dientes o los diámetros primitivos? ¿Puedo medir los diámetros primitivos? Es más fácil contar el número de dientes. ¿Y el diámetro primitivo lo puedo medir? ¿Por un calibre? No. ¿Por qué no se pueden medir los diámetros primitivos? Ni con un calibre, ni con ningún elemento de medición del mundo. ¿Lo dará el fabricante? No. Bueno, sí, Porque se los mide de acuerdo a una línea imaginaria. claro, porque el diámetro primitivo es imaginario. No hay ninguna línea sobre la cual yo pueda medir el diámetro primitivo. El diámetro primitivo es el diámetro sobre el cual hacen contacto un diente con el otro, ¿sí? Y en donde la velocidad es la misma cuando gira uno con respecto al otro, perdón, así. Sí, la velocidad tiene esta dirección. Entonces, el diámetro primitivo yo no lo voy a poder ver ni lo voy a poder medir. Yo lo que puedo saber es qué cantidad de número de dientes tiene y el módulo, porque el módulo, fíjense en que queda relacionado con la altura del diente. Si el módulo es igual a la altura de cabeza del diente y la altura de pie del diente es 1,2 veces el módulo, la altura total del diente es 2,2 veces el módulo. Entonces, si mido la altura del diente y la divido en 2,2, puedo saber el módulo. O, por ejemplo, trabajando geométricamente, mido el diámetro exterior, ¿sí? Que queda determinado como el módulo por z más 2. Entonces, si yo cuento el número de dientes de una rueda 21 y le sumo 2, 23, y lo divido por el diámetro exterior, puedo encontrar el módulo también. Y el diámetro exterior sí lo puedo medir, porque ese sí físicamente existe y lo puedo medir con un calibre. Pero al diámetro primitivo no. Profe, una pregunta. ¿El diámetro primitivo queda establecido cuando está funcionando el engranaje entonces? Claro, sí, cuando en realidad el diámetro primitivo se lo establece en el diseño del engranaje. Claro, porque Me sirve a mí para establecer el diseño. claro, porque si es Y, un parámetro de diseño,
conociendo más o menos cómo fue fabricado, se lo podría corregir desde el diámetro común, digamos, de lo que ¿Por qué lo pueden. corregiría? Y porque tiene que haber un parámetro de semejanza que más o menos me diga cómo ha sido el patrón del que se ha hecho el engranaje al engranaje que tengo. Sí, en realidad no estamos buscando eso. O sea, el diámetro primitivo es necesario geométricamente para poder fabricar los engranajes y para poder hacer que dos engranajes tengan el mismo módulo y una determinada relación de transmisión. Bien, O sea, ustedes no se compliquen tanto porque esto es bastante rígido y estructurado. Lo que tienen que saber es que cuáles son los factores geométricos con los cuales se designa un engranaje, ¿sí? Que es el módulo, que a su vez eso está ligado con el paso. Ustedes fíjense que nosotros ya no hablamos de paso, ni altura de diente, ni de nada. O sea, hablamos directamente de módulo, número de dientes y diámetro primitivo. Las tres variables que definen fundamentalmente a un engranaje. Bien. Y cuando yo lo quiero especificar, entonces a un engranaje, directamente lo puedo hacer como con estas dos vistas, con una vista lateral, una vista de frente y una vista lateral, en donde tengo el diámetro primitivo, que fíjense en que está indicando a una línea de trazo y puntos, porque es una línea imaginaria, esa línea primitiva, o sea, circunferencia primitiva, el diámetro exterior, el ancho B, que también necesito saber en milímetros, el número de dientes, que directamente lo anoto aquí, el módulo en milímetros. Entonces fíjense que yo no dibujo los dientes, directamente dibujo la circunferencia exterior y ya al indicar un diámetro primitivo estoy indicando que es el diámetro primitivo de los dientes, ¿sí? Y no estoy dibujando a los dientes propiamente dicho. Cuando hago el corte, si hago un corte AB, fíjense que acá está indicado un corte AB, si corto, ¿sí? Lo que sería el disco del engranaje, no se raya la zona del agujero del engranaje y tampoco se rayan los flancos de los dientes. Entonces, de esta manera yo también estoy esquematizando a una rueda dentada. También es importante destacar que debo indicar el material de la pieza o del engranaje y después otras medidas más técnicas que son más del ingeniero mecánico que tendrá que indicar cuál es el tratamiento térmico que puede llevar el engranaje, el cual pasa a veces a ser muy importante porque necesitamos que los dientes sean bastante duros superficialmente para poder soportar las altas presiones superficiales a las que se someten los dientes y todas las tolerancias geométricas y de formas que deberían llevar el mecanizado de los dientes. Pero en forma básica ustedes tienen que saber que un engranaje está definido por estas primeras 4 variables geométricas. Bueno, acá un poco unos esquemas. Esto no lo voy a dar, porque si no se va a hacer muy largo. Vamos a pasar a hablar directamente de las ruedas dentadas. Sí. ¿Y hay engranajes normalizados o casi siempre se lo hace a pedido, por ejemplo? Muy buena pregunta. Los engranajes que hay normalizados son solo para determinadas industrias, como por ejemplo puede ser una automotriz o una industria del motociclismo. O sea que vos ahí vas a decir quiero un engranaje para tal moto, un engranaje para tal vehículo y hay como repuesto. Pero en la industria, vos no vas a encontrar engranajes de todos los módulos como acabas de ver ahí y de todos los números de dientes que puedan haber. O sea, los engranajes, para ser específico en la respuesta de la pregunta que me acabas de hacer, no están estandarizados en la industria. Se fabrican a pedido.
de acuerdo al módulo, número de diente y diámetro. A ver. Bueno, esta sería un motorreductor que les expliqué al comienzo. Ahí está con un corte esquemático de cómo es internamente y acá sin cortar esquemáticamente cómo es por fuera el motorreductor. Ahí pueden ver las dimensiones principales que tiene un motorreductor, en donde se ve el largo total, el diámetro del eje de salida, ¿sí? La cantidad de ejes que tiene y tendremos que ver la cantidad de etapas que tenga el motorreductor. Después tenemos reductores que le llamamos de ejes paralelos. Ahora vamos a ver algunas fotos. Ahí, por ejemplo, podemos ver destapada una caja reductora. Pueden ver la carcasa y el eje de entrada y el eje de salida. Acá en el eje de salida está montado este manchón, este medio acople, como una especie de acople rígido, ¿sí? Por eso no se está viendo ahí la punta del eje de salida. Fíjense, presten atención cómo va aumentando el diámetro de los ejes, tanto del eje de entrada, el eje intermedio y el eje de salida. El eje de entrada es de menor diámetro y el eje de salida es de mayor diámetro. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el diámetro de un eje respecto del otro? Porque el momento torsor aumenta al reducirse la velocidad. Bien. Perfecto. Porque aumenta el momento torsor al disminuir la velocidad. ¿Y la potencia? ¿Qué pasa con la potencia de entrada respecto a la potencia de salida? Vamos a verlo acá esquemáticamente. Este es el reductor de doble tren cilíndrico. ¿Por qué doble tren? Acá está el cortado ahí, el eje de entrada y el eje de salida. ¿Por qué se llama de doble tren? ¿Qué hay dos? Una y dos. Etapas. Bien. Es un reductor de ejes paralelos de dos etapas o de doble tren, como dice ahí. ¿Sí? ¿Qué he puesto acá? Etapa, perdón. Esta es la primera etapa y acá está la segunda etapa. De ejes paralelos porque obviamente el eje de entrada está dispuesto en forma paralela al eje de salida y en el medio tenemos un eje intermedio que fíjense que no tiene salida hacia el exterior, sino que simplemente está apoyado sobre un rodamiento y sobre otro rodamiento y es el que permite transmitir el torque desde la corona de la primera etapa al piñón de la segunda etapa, ¿ven? Acá es donde tengo Z1, acá tengo Z2, acá tengo Z3 y acá tengo Z4. ¿Qué pasaba? Les preguntaba qué pasa con la potencia. Si yo entro acá con 10 kilowatts, yo le conecto aquí un acople y un motor de 10 kilowatts. ¿Qué pasa con la potencia aquí a la salida? ¿Es Es menor, es menor, mayor? ¿Cuánto menor? de acuerdo a los rendimientos de cada etapa. Bien. Si cada etapa consideramos que tiene un rendimiento de 0,98, ¿cuánto será el rendimiento de toda esta caja reductora? Cero coma noventa y seis. Exacto, el producto o el cuadrado directamente. Entonces el rendimiento del reductor
va a ser 0,98 por 0,98, ¿ok? O 0,98 al cuadrado. 0,96, exactamente. Entonces, ¿cuánto voy a obtener aquí? 9,6 kilowatts disponibles a la salida de esta caja reductora. Puedo tener una caja reductora de una etapa, ¿sí? Que puede ser de hasta una relación de transmisión hasta 8, como les había comentado. ¿Mm? Después puedo tener cajas cónicas. Esta, bueno, particularmente tiene dos ejes de salida, pero puede ser una caja reductora que solo que esta parte no la tenga y que tenga un eje así y a otro a 90 grados. Por lo general, esas cajas reductoras más que nada sirven para invertir, como les digo, el sentido de rotación. Ahí se ve de otra vista esa caja reductora. Ahí está el sinfín corona, ¿sí? de otro reductor. Y esto es una caja reductora de un par de ejes de engranajes cónicos, en donde podrán ver que el eje de entrada es prácticamente el mismo diámetro, o es el mismo diámetro que el eje de salida, y cómo son los diámetros de ambas ruedas, iguales. Entonces, ¿para qué sirve esta caja reductora si tiene una relación de transmisión 1 a 1? Para transmitir 90 grados. Exactamente, para cambiar a 90 grados la dirección de uno con otro. Acá podemos ver una caja reductora de ejes coaxiales. Fíjense en que la entrada está coaxial respecto a la salida. Acá también está montado un cubo, en realidad acá tiene un eje hueco acá la salida. El eje acá se puede conectar el otro eje. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas etapas tiene? Dos. Fíjense en que este eje tiene acá un cojinete, acá el otro cojinete y tiene este piñón en voladizo. Ataca una corona que está acá abajo, que tiene un eje con un piñón que ataca esta otra corona. O sea, es una caja reductora de dos etapas, pero coaxial. Por acá tengo otra. Bueno, ahí les voy a mostrar un videito del ensamblaje de dos cajas reductoras y con esto terminamos. Ahí pueden ver las dos etapas ya armadas, cómo se montan sobre la carcasa. Ahí se ensambló un rodamiento, ahí viene el otro rodamiento, que es el último tema que vamos a ver de esta parte, los rodamientos específicamente. Ahí viene el eje de entrada. En ese caso, fíjense que es un eje piñón. O sea, el dentado del piñón está tallado en una misma pieza que el eje. Eso se llama eje piñón. ¿Ven? Ahí entran los rodamientos. Hay dos rodamientos por cada eje. Bueno, ahí ven el movimiento, la tapa. Y ahora los tornillos y las tapas laterales, ¿sí? Que sellan a los cojinetes. Y aquí, fíjense en que nos va a hacer falta un elemento que permita que
el lubricante que va adentro de, de la caja no salga y ahí se coloca un retén. Bueno, en este caso va un acoplamiento hidráulico para, no es el caso más normal. Siempre dentro de la caja va lubricante, va aceite. Acá podemos ver una de ejes ortogonales, o sea, 90 grados. Fíjense en que lleva una etapa de par cónico. Ahí atrás lo ven al piñón, acá la corona. Eso nos va a permitir girar 90 grados uno con respecto del otro. Ahí los cojinetes del eje de entrada que tiene el piñón cónico. Ahí ya se ensambló la carcasa. Bueno, toda la bulonería. Esta es una caja reductora de par cónico, pero que sí tiene una relación de transmisión. ¿Ven? Debe tener una relación de transmisión de 1 en 4 aproximadamente, que es la cantidad de dientes del piñón versus la cantidad de dientes de la corona. Este tipo de ruedas dentadas admite hasta 5, según lo que vimos en la teoría. Bueno, ahí van todos los accesorios, ¿ven? De la rueda, de la caja reductora. Bueno, no les quito más tiempo, si no después están cansados para la clase del ingeniero Frías. Me queda muy poquito ya para terminar esta bolilla, la terminamos el lunes y ahí nomás enganchamos el práctico. Sí les voy a pedir, por favor, que vean el trabajo práctico ya, lo traigan visto, te intenten resolver aunque sea algo del TP para que ya lo podamos repasar. Y de hecho se los voy a pasar resuelto para que ustedes ya lo puedan mirar e intenten, sí, yo se los voy a pasar acá resuelto para que el lunes directamente me consulten, por favor, y veamos específicamente cómo entrar, que lo único que nos faltó ver es cómo ingresar a la tabla de los reductores, a seleccionarlo. Esa parte por ahí van a quedar un poquito trabados, pero me gustaría que lo vean, que lo lean, y así ya vengan con algo visto, porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Nos queda la clase del lunes que viene, les muestro acá el cronograma, nos queda clase del lunes que viene ver este trabajo práctico, y nos queda la clase del 18 ver la teoría de rodamiento, el 23 la teoría, la práctica de rodamientos, y el 25 ya es el parcial. Entonces, vamos a estar bien apretados con los tiempos, entonces para que el próximo fin de semana se dediquen más que nada a rodamientos y el 23 ya sea una consulta, yo les diría que la parte esta de transmisiones la traigan vista para el lunes, así ya se saquen las dudas y la podamos tener sabida para que luego quede solo aprender rodamientos. ¿Alguna duda? Profesor, el Consulten. 23 es feriado. ¿Cómo? 23 es feriado. Ah, nos quedó el 23 feriado. Bueno, ya vamos a ver de poner alguna clase entonces acá en la semana que viene. Probablemente el viernes a la tarde tengamos que agregar una clase para ver el trabajo práctico y lo podamos... yo no les quiero pasar el parcial del 25 porque se les junta con el otro. Porque si no, la otra es que lo tomemos el lunes 30, pero van a tener que estudiar las dos cosas en paralelo. Yo los quería liberar para que ya esa última semana se dediquen a estudiar lo del ingeniero Frías. Bien. Yo no tengo problema. Si la mayoría me dice que prefiere rendir el 30, no hay problema, pero no creo que el ingeniero Frías les pase más del 2 el parcial, porque ya se vienen las mesas de examen. Profesor, y los recuperatorios, en este caso... No, las recuperaciones ya van a ser en febrero. Bueno, listo. Esa es la otra opción que tienen. Si quieren ir directamente a recuperación, pueden, si están muy apretados con el estudio y otras materias, pueden ir directamente a febrero, pero se quedan solo con la opción de febrero. Un solo tiro. ¿Qué? Sí. ¿Y no está la posibilidad de tener clase el lunes 23, a pesar de ser feriado? Por mí sí.
Por mí ningún Sí, problema. profe, o sea, a mí me parece mejor tenerla el lunes aunque sea feriado. Claro, o sea, yo no sé qué opina el resto, pero yo prefiero ese día. Bueno, hagamos una cosa. Tengamos lo mismo. Yo les tiro la propuesta por el chat y ahí me comentan si hay muchos que tengan inconvenientes. Yo por mí les doy a elegir, ¿quieren el viernes 23 o quieren el viernes 20 o el lunes 23? Para mí da igual, pero una clase más vamos a tener que tener. Perfecto. Yo no quiero dejar de darles rodamientos porque la verdad que es uno de los temas, es muy importante. Es un tema muy común en la industria toparse con problemas en rodamiento y que ustedes por lo menos, así como de esto de las cajas reductoras, todas las máquinas de proceso en la industria y de generación de energía, o sea, tanto para el ingeniero químico como para el ingeniero eléctrico, ustedes por lo menos tienen que saber la nomenclatura, ¿entienden? Si estamos hablando, este es un engranaje de diente inclinado, este es un engranaje de diente recto, no es un planetario, por lo menos hayan escuchado alguna vez en su vida hablar de eso y no estén 100% desorientados a la hora de trabajar en la industria. Así que necesito que veamos rodamiento. Profe, ¿va a dar consulta mañana? Mañana no, esta semana ya no creo. El viernes les voy a mostrar los exámenes a los que quedaron para recuperación. Profe, ¿y cuándo pues tendría usted consulta? Y bueno, ya la semana que viene, si quedamos para el para el lunes 23 la clase, le puedo dar consulta el viernes 20. Profe, la clase del lunes 23 sería para rendir el parcial el miércoles 25. Claro. Bien. Bueno, quedamos en contacto por el WhatsApp y ya les mando la resolución del TP para que lo vayan viendo al fin. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.